todas, hola a todos, yo soy Constanza y hoy les voy a hacer la retroalimentación de la clase pasada que fue sobre carta al director y columna de opinión. Recordemos que estamos viendo los medios de comunicación y que en este caso estábamos viendo textos argumentativos, que a diferencia de los informativos, no buscaban dar a conocer información, sino que buscan convencer a alguien sobre algún determinado tema. Bueno, en la clase pasada teníamos un primer ejercicio que era sobre una carta al director y había que responder 4 preguntas alternativas y una pregunta de desarrollo. La primera pregunta alternativa preguntaba por el emisor de de esta carta al director. En este caso, la respuesta correcta era Mariluz Santana Arias. ¿Por qué? Porque aquí se nos dejaba ver explícitamente que era ella la autora. Recordemos que en la carta al director el autor firmaba al final de ella. Para poder responder correctamente esta pregunta, teníamos que volver al texto y extraer la información explícita que éste nos presentaba. Luego teníamos una segunda pregunta que nos preguntaba por cuál de estas alternativas correspondía una opinión. En este caso, la opinión era la opción número 2. Nunca había presenciado tanto interés del público por asistir. ¿Por qué? Porque recordemos que los hechos eran estas situaciones que estaban manifiestas en el mundo, que eran comprobables y que se podían clasificar en términos de verdadero y falso. En cambio, las opiniones eran percepciones personales o apreciaciones respecto a un tema, que no se pueden comprobar y tampoco pueden ser medidas en términos de verdadero o falso. Entonces, en este caso, cuando se dice nunca había presenciado tanto interés del público por asistir, es una apreciación personal de la autora respecto al interés que presenta el público por asistir al teatro. No es un hecho. En cambio, todos los demás sí lo son, ya que se puede comprobar que la sala estaba repleta, ya que efectivamente se efectuó esta felicitación y ya que la autora también visitó el teatro el 12 de agosto. Luego, la tercera pregunta iba enfocada en qué opinaba la autora sobre los desnudos masculinos. En este caso, la respuesta correcta era que la hacían muy bien a la escena teatral. Para poder responder correctamente esta pregunta, nuevamente teníamos que volver al texto y buscar en él la respuesta, ya que la íbamos a encontrar de manera explícita. ¿Por qué? Porque en esta clase nosotros buscamos que ustedes pudieran desarrollar la habilidad de extraer información literal de los textos. Entonces aquí dice claramente que los desnudos masculinos, a su humilde entender, le hacen muy bien a la escena teatral. Ahí está entonces la respuesta, de manera literal. Luego tenemos la pregunta número 4, que dice, ¿cómo se caracteriza a sí misma la autora? La respuesta correcta era como un amante del teatro. ¿Cómo podíamos llegar a esta respuesta? Al igual que en la pregunta 3, debíamos ir directamente al texto a buscar y extraer esa información literal. Veamos entonces. Aquí claramente dice darnos la oportunidad a los amantes del teatro. Cuando dice darnos, ella misma se está incluyendo dentro del grupo de personas que aman el teatro y por lo tanto se caracteriza ella misma como una amante del teatro. Finalmente, teníamos una pregunta de desarrollo que decía, ¿por qué razón la autora quiere felicitar a los autores y a los actores y al director de Teatro Pella? Argumenta según lo que dice el texto. Recuerda que la respuesta siempre está ahí. Entonces aquí le estábamos dando una pista respecto a lo que queríamos que ustedes hicieran, que era rastrear información explícita del texto. Y como podemos ver aquí, lo que está en verde es aquello en lo que ustedes debieron haberse fijado para poder responder esa pregunta, que eran cosas que la autora destacó de la obra, que a ella le gustaron mucho y que por eso ella quería felicitarlo, porque era un montaje que no se había visto antes y era un montaje novedoso que escapaba a otros estilos teatrales. Y a partir de eso ustedes tenían que argumentar. Luego teníamos nuestro segundo texto, que era una columna de opinión. Como ven, es mucho más largo que la carta del director, dado a su naturaleza, ya que nos entrega mucho más argumentos en torno al tema que quiere defender. Entonces, la primera pregunta decía así. Según la autora, ¿por qué incorporar el teatro en la educación es importante? La respuesta correcta era, porque posiciona al estudiante como un agente crítico y transformador de la realidad. ¿Cómo podemos saber que esta era la correcta? Debíamos ir al texto a extraer explícitamente la información. Y aquí en esto que está subrayado de verde, podemos ver que se encuentra explícitamente la respuesta.
O sea, teníamos que extraer literal la información. Luego, ¿de qué programa fue coordinadora pedagógica la autora? La respuesta correcta era Programa Teatro en la Educación Fundación Teatro 1000. Para responder nuevamente teníamos que volver al texto y fijarnos en este párrafo en donde decía, en mi experiencia de 4 años como coordinadora pedagógica del programa, y ahí sale claramente el nombre del programa. Las otras opciones están acá, evidentemente salían en el texto, pero no tenían que ver con lo que se nos preguntaba, por lo tanto no eran correctas. Y esta última no se encontraba en el texto ya que yo la inventé como una forma de despistar. Luego teníamos la pregunta 3, que dice, según la autora, ¿por qué el sí es importante para la actividad teatral? La respuesta correcta es, porque es la base para andar por el camino creativo y nos conecta con el presente. Al igual que en las preguntas anteriores, debíamos volver al texto y extraer la información literal, es decir, rastrear esa información que nos iba a permitir dar con la respuesta correcta. Entonces aquí está subrayado en verde exactamente la respuesta. De manera literal, recuerden que en esta clase estábamos buscando que ustedes extrayeran literalmente la información, es decir, tal cual sale en el texto. Si ustedes se fijan, ahí me pasé. No es que estas sean incorrectas, esto también se dice, pero están incompletas y no es información que se esté extrayendo literal del texto. Finalmente estaba la pregunta número 4, que era una pregunta de desarrollo, para la que tenían que tener bien claro los conceptos de hecho y opinión. Se les preguntaba, en la siguiente oración, en mi experiencia de 4 años como coordinadora pedagógica del programa Teatro en la Educación de Fundación Teatro 1000, he visto cómo nuestros estudiantes han mutado y crecido en su forma de relacionarse. ¿Es un hecho o es una opinión? Fundamente su respuesta. En este caso, esto es un hecho, ya que es posible comprobar que esas personas han cambiado y han crecido en su forma de relacionarse. No es simplemente una apreciación personal, ya que sí se puede medir en términos de verdadero o falso y sí se puede comprobar que efectivamente estas personas han crecido y han cambiado la forma en la que ellas se relacionan. De hecho, acá es de donde sale el fragmento y luego ella efectivamente sí emite una opinión, donde dice, aquí es donde está el mayor poder del teatro en la escuela. Entonces ella presenta este hecho, que es comprobable, y luego emite esta opinión, que es que en ese hecho se refleja el mayor poder del teatro en la escuela. Espero que haya quedado todo claro y esa fue la retroalimentación de la clase pasada.